Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Salmos 103, versículos 2 y 3. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, versículos 4 y 5. Te habla el reverendo Víctor Bianco. Promesas de sanidad como estas son las que edifican nuestra fe y nos dan un firme fundamento para recibir la cura sobrenatural de nuestras enfermedades y dolencias. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso hemos hecho esta coproducción con la distribuidora Palabra de Dios, para que al oír tu fe sea incrementada, a fin de que estas promesas produzcan su total efecto. Sigue la instrucción del apóstol Pablo en 2 Corintios 4:13. Creí, por lo cual hablé. Fe es creer y hablar las promesas de Dios frente a los informes negativos, circunstancias naturales o diagnósticos médicos llamados terminales o incurables. Tu fe crecerá a un nuevo nivel mientras meditas y confiesas las promesas de sanidad presentadas en estas Escrituras. Promesas de sanidad. Y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Mas al Señor, vuestro Dios, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Éxodo, capítulo 23, versículos 25 al 26. Y quitará el Señor de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 15. Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Segundo Crónicas, capítulo 6, versículos 29 y 30. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo
oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segundo Crónicas, capítulo 7, versículo 14. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Job, capítulo 5, versículos 17 al 19. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmos, capítulo 103, versículos 1 al 3. Alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Él es el Señor nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto. Lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Salmos, capítulo 105, versículos 1, 5, 7 y 8 y versículo 37. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene el Señor a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Salmos, capítulo 145, versículos 13 al 16. El Señor edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmos, capítulo 147, versículos 2 y 3. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare el Señor la herida de su pueblo, y curare la llaga que Él causó. Isaías, capítulo 30, versículo 26. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo
para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículos 1 al 5. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo el Señor, y lo sanaré. Isaías capítulo 57, versículos 18 y 19. Sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías capítulo 17, versículo 14. Mas yo haré venir sanidad sobre ti, y sanaré tus heridas, dice el Señor. Porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho el Señor: he aquí, yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Jeremías capítulo 30, versículos 17 y 18. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Jeremías capítulo 33, versículos 6 al 9. Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Ezequiel capítulo 47, versículos 6 al 9. Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará.
nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oseas capítulo 6, versículos 1 al 3. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10 y versículo 13. Vino Jesús a casa de Pedro, y vio la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su manto, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo capítulo 10, versículo 1.
Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. Mateo capítulo 12, versículos 13 y 15. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Mateo capítulo 15, versículos 29 al 31. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Marcos capítulo 1, versículos 32 y 33. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas capítulo 4, versículo 18. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios.
Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Lucas, capítulo 4, versículo 40. Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Lucas, capítulo 6, versículos 17 al 19. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser sanada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas, capítulo 8, versículos 42 al 44. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Lucas, capítulo 9, versículo 6. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Lucas, capítulo 9, versículo 11. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 13. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: «¿Quieres ser sano?». «Señor», le respondió el enfermo, «no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo». Jesús le dijo: «Levántate, toma tu lecho y anda». Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Juan, capítulo 5, versículos 4 al 9. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: «Señor, he aquí el que amas está enfermo». Oyéndolo Jesús dijo: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva,
y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadle y dejadle ir». Juan, capítulo 11, versículos 1, 3 y 4, 17 y 38 al 44. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos, capítulo 5, versículos 12 al 16. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: «Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama». Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hechos, capítulo 9, versículos 32 al 35. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos, capítulo 10, versículo 37. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hechos, capítulo 19, versículos 11 y 12. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto,
también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Hechos, capítulo 28, versículos 8 y 9. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 16. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, que cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera Pedro, capítulo 22, versículo 21. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera Juan, versículo 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 1 y 2. Espero que tu fe haya aumentado al oír las sólidas promesas de sanidad para ti. Ahora quiero orar por ti. Como punto de contacto, pon tu mano sobre tu dolencia o enfermedad. Cierra tus ojos y prepárate para recibir tu milagro. Padre, creemos a tu palabra, y en el nombre de Jesús tomamos autoridad contra toda enfermedad y dolencia. Ahora mismo, sé sano, sé libre de toda enfermedad, y creemos que en el nombre de Jesús y por las llagas de Cristo, tú has sido sanado. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora, levanta tus manos y da gracias por tu milagro. Esta coproducción del Ministerio Fe para las Naciones y distribuidora Palabra de Dios es parte de la serie Promesas. Sé parte de esta visión internacional respaldándonos en oración. Para más información o para brindar mayor apoyo, llámanos en Estados Unidos al 510-236-8282 o escríbenos 1862 23 RD Street, San Pablo, California, código postal 94806. Nuestro correo electrónico es pastorbianco@yahoo.com.